Hermosa la alabanza, ciudad de Dios, es la que anhelo yo. La hemos cantado, hermanos, pero es una realidad en nuestro corazón estar allí en la presencia del Señor, viendo a aquel que un día bajó a salvarnos. Decía un pastor que 5 minutos en el cielo será suficiente para darnos cuenta cómo tendríamos que haber vivido en la tierra. Cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta cómo tendríamos que haber vivido en la tierra, y quizás muchos de nosotros tengamos que decir: ¿cómo no serví mal, Señor? ¿Cómo no me comprometí más con Él? Pero que en verdad, hermanos, lo que hemos cantado sea una realidad en nuestra vida. Hermanos, les invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hoy vamos a considerar los versículos 34 al 42, pero por amor al contexto vamos a comenzar leyendo los versículos 27 al 42. Hechos 5, 27 al 42. El tema es sufrir por obedecer. Cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo a los apóstoles: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Los apóstoles del Señor están enfrentando la segunda persecución por causa de Cristo y por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Los fariseos y saduceos, líderes religiosos, movidos por su celo, pusieron a los apóstoles en una cárcel pública, pero el Señor mandó un ángel y los libró de una manera sobrenatural, sin que ningún soldado se percatara de que salieron libres y sin ningún inconveniente. Usted imagínese en esa escena: están allí los apóstoles en la cárcel, Dios manda un ángel, los saca de la cárcel sin que las puertas se abran, sin que los soldados se dieran cuenta. Al otro día, cuando van a buscar a los apóstoles,
Están los soldados haciendo guardia, están las puertas cerradas, pero no están los apóstoles. Dios hizo un milagro, pero al librarlos, el ángel del Señor les ordenó a los apóstoles, y escuchen bien esto, no les sugirió, les ordenó. ¿Y qué les ordenó? Vayan y vuelvan al templo, al mismo lugar en donde habían sido arrestados, y prediquen nuevamente a Cristo. Y ellos lo hicieron así. El ángel no le dijo, tómense unos días, que esto se calme y después vuelvan a predicar. No, volvieron a predicar el Evangelio de Cristo en el mismo lugar donde ellos habían sido arrestados. Entonces se le dio aviso al Sanedrín de que los apóstoles estaban nuevamente en el templo predicando a Cristo. Esto desencadenó en ellos un gran malestar, no solo porque estaban libres, sino por 3 razones más. Primero, por haber desobedecido la orden de que no debían predicar de Cristo. Estaban molestos los líderes religiosos, porque los apóstoles seguían predicando a Cristo. La segunda razón por la que estaban enojados es porque ellos habían llenado a Jerusalén con la doctrina del Evangelio. Y hermanos, cuando yo leí este versículo decía, qué hermosa acusación. Ojalá las autoridades de esta ciudad nos puedan acusar a nosotros ¿de qué? De haber llenado la ciudad con el Evangelio de Cristo. Esa sí que es una hermosa acusación. Que la única acusación que tenga el mundo contra nosotros es porque nosotros hemos llenado la ciudad del Evangelio de Cristo. Pero en tercer lugar, los religiosos también estaban enfurecidos porque los apóstoles los acusaron de haber dado muerte a Jesús, cosa que por cierto era notoria aún al mismo Pilato. Ellos estaban enojados porque los apóstoles le dijeron, ustedes mataron a Cristo colgándolo en un madero. Y ellos eso los enfureció. Pero Pilato mismo se dio cuenta que los fariseos, los líderes religiosos, habían entregado a Cristo a la muerte por envidia. Veamos el versículo 29, que dice, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles declararon valientemente que ellos obedecerían a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios estaba por encima de cualquier autoridad humana. A ellos no les importaba perder la vida con tal de obedecer a Dios. Versículo 30 al 32. Como modo de introducción, hermanos, para llegar después al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Versículo 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los apóstoles, sin importar el enojo de estos líderes religiosos, le predican nuevamente de Cristo, declarando una vez más que Dios había exaltado a Cristo como príncipe y salvador. ¿Con qué propósito? Para dar arrepentimiento y perdón de pecados, y también para dar el Espíritu Santo. ¿Pero a quiénes? A los que obedecen el Evangelio. Los apóstoles acá le están predicando a los líderes religiosos y le dicen que ese Jesús a quien ellos habían entregado y habían matado, Dios lo había exaltado como príncipe y salvador. ¿Pero con qué propósito? Dar arrepentimiento, perdón de pecados y conceder el Espíritu Santo. Y amigo, que tú no eres del Señor, quiero decirte algo, que solo Dios concede arrepentimiento y perdón de pecado. No es algo natural en nosotros. Dios es el que concede el arrepentimiento, el perdón de pecados, pero aún más, Dios es el único que concede el Espíritu Santo. ¿A quiénes?
A los que obedecen el Evangelio. A aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios les concede el Espíritu Santo. No te lo concede un pastor ni la religión. Es Dios quien concede estas hermosas cualidades para el pecador. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. ¿Cuál fue la reacción de estos líderes religiosos? Se enfurecían y querían matarlos. Este versículo, hermano, nos muestra la reacción del Sanedrín. Dice, deseaban matar a los apóstoles. En el primer sermón de Pedro, allí cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro predicó el mismo sermón que le estaba predicando a estos líderes religiosos. Pedro también en su primera predicación le dijo a la gente, ustedes mataron a Cristo. Pero ¿cuál fue la reacción de esa gente? Dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Pero aquí estos líderes religiosos, al escuchar la misma acusación de que ellos habían matado a Cristo, ellos dice que se enfurecieron y querían matarlo. Y aquí hay una aplicación preciosa, hermanos. El Evangelio bíblico siempre producirá dos reacciones. Ante el mismo mensaje y quizás ante el mismo predicador. Dos reacciones, salvación o condenación, arrepentimiento o endurecimiento, odio o gozo. Ese evangelio bíblico siempre va a producir una de dos reacciones en la persona que lo escucha. O será poder de Dios para salvación o será una locura. O aceptará ese mensaje o lo rechazará. El evangelio bíblico o te salva o te condena, o te conduce al cielo o te conduce al infierno. Todo dependerá si tú te arrepientes o te endureces. Pedro predicó el mismo sermón a dos grupos de personas, pero los dos grupos de personas reaccionaron totalmente diferentes. Unos se arrepintieron. Dice que se convirtieron como 3.000 personas, pero estos líderes religiosos se enfurecían y querían matar a los apóstoles. Ahora sí, hermanos, nos vamos a enfocar en el pasaje de hoy. Vamos a leer los versículos 34 al 39. Vamos a ver en primer lugar el consejo de Gamaliel. Recuerden, es la iglesia primitiva, estaba pasando por la persecución, pero por la persecución de los mismos judíos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí entra en escena uno de los que componían el Sanedrín. Hermanos, para los que no saben, el Sanedrín estaba compuesto por el sumo sacerdote y 70 miembros más, que eran líderes religiosos, líderes que eran elegidos y calificados para ocupar ese lugar. Y entre esos 70 miembros del Sanedrín había uno que se llamaba Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel?
Bueno, Gamaliel era nieto de Hiliel, uno de los fundadores de las 2 escuelas que tenían los fariseos. Los fariseos tenían 2 escuelas, una escuela tradicional, ortodoxa, y una escuela liberal. Gamaliel pertenecía a la escuela liberal. Y una de las cosas que ellos creían, por ejemplo, ellos decían que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier razón, aún las más razones cómicas. Si un hombre por ahí, su esposa le quemaba la comida, ya era una razón suficiente para divorciarse. Esa era la escuela de Hiliel, de Gamaliel. Ellos eran liberales. Ellos decían, el hombre se puede divorciar por cualquier cosa. Mientras la escuela tradicional decía, no, solamente se pueden divorciar por infidelidad conyugal y si éste no se arrepiente. Bueno, este Gamaliel pertenecía a esa escuela liberal. Además se nos dice que Gamaliel era doctor en la ley, era un experto en la ley de Jehová, era un maestro y también era un hombre muy venerado y respetado por los judíos, no era cualquier hombre. Y además el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, fue instruido por Gamaliel. Eso lo encontramos en Hechos 22:3. Gamaliel fue el maestro de Pablo como fariseo. Ahora bien, ¿qué hace Gamaliel? Hace sacar afuera a los apóstoles y le da un consejo al Sanedrín, poniendo 2 casos que ocurrieron de 2 hombres que decían ser salvadores del pueblo, argumentando que si esto no es obra de Dios, perecerá, pero que si es obra de Dios, se estarán metiendo en un gran problema, porque estarán luchando contra Dios. Gamaliel aconseja al Sanedrín mencionando 2 experiencias históricas que recientemente habían ocurrido en Jerusalén. La número 1 hace mención de Teudas, un revolucionario que logró reunir 400 hombres. Según la historia judía, Teudas decía tener el poder y la capacidad de dividir las aguas como lo había hecho Moisés. Este Teudas llevó a sus seguidores al río Jordán y les dijo que no se hicieran problema, que cuando el ejército romano viniera sobre ellos, él dividiría las aguas, pasarían por en medio, y cuando el ejército romano los siguiera, las aguas destruirían a los romanos. El ejército vino sobre ellos y Teudas no pudo dividir las aguas. El ejército lo mató y todos sus seguidores se dispersaron. Gamaliel está contando algo verídico que pasó en Jerusalén. Aquí podemos encontrar un falso Moisés. Él decía que tenía la capacidad de dividir las aguas. El segundo caso que pone Gamaliel es acerca de Judas el Galileo. Según la historia judía, este hombre Judas dijo que la voluntad de Dios era no pagar más los impuestos al Imperio Romano. ¿Y saben qué? Muchos le creyeron y le siguieron. Pero como en el primer caso, los romanos lo mataron y todos fueron dispersados. Aunque la historia judía dice que algunos de esos seguidores de Judas el Galileo habían formado un partido, el partido de los celotes, que estaba vigente en esa época, en el tiempo de Jesús. Ustedes recuerdan que Jesús tenía entre los 12 a un celote. ¿Quién era? Simón el celote. Ahora bien, el consejo de Gamaliel fue correcto políticamente, pero fue incorrecto escrituralmente. Este consejo que dio Gamaliel tiene 2 errores. Error número 1. Es una media verdad lo que dijo Gamaliel. Por un lado, es verdad que todo lo que proviene de Dios nunca fracasará. Ningún ser creado podrá destruir lo que Dios comenzó. Nadie. Ni en el cielo ni en la tierra. Hay un ejemplo claro en Mateo 16:18 que Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ningún ser espiritual o humano podrá
en riesgo la permanencia de la iglesia en esta tierra. Nadie. Pero por otro lado, no es verdad que toda obra de hombre se desvanecerá, ya que hay muchas sectas falsas que tienen millones de seguidores y que han permanecido por varios siglos, como el caso del Islam, el budismo y la religión católica. Por supuesto que al final de los tiempos desaparecerán, pero mientras tanto han existido en algunos casos por miles de años. El segundo error que cometió Gamaliel es que recurrió a experiencias de la historia en vez de recurrir a las Escrituras. Recuerden, él era un maestro de las Escrituras, pero él nunca mencionó las Escrituras. Él puso dos ejemplos históricos que habían sucedido. Él basó su consejo en experiencias humanas del pasado y no en las Escrituras. Con esto no estoy diciendo que a la hora de aconsejar sean malas las experiencias o los ejemplos, pero si contradicen las Escrituras o sustituyen las Escrituras, esas experiencias son malas e innecesarias. Las experiencias son buenas mientras respalden las Escrituras. Las experiencias nunca deben estar por encima de las Escrituras, sino las Escrituras por encima de las experiencias. Si Gamaliel hubiera acudido a las Escrituras, se hubiera dado cuenta que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido de Jehová y que estaba profetizado que sufriría, moriría y resucitaría, y que estos hombres que predicaban acerca de Jesús eran realmente sus seguidores, si él hubiera recurrido a las Escrituras. Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y cuando Jesús dijo esto, hermano, no estaba el Nuevo Testamento. Estaba el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento estaba Cristo allí presente. Hermanos, que Dios nos libre de ser personas que tengan la Biblia, conozcan la Biblia, pero no hacen uso de la Biblia. Y lo más triste, no viven la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. Y les voy a decir algo. Según la historia secular y judía, Gamaliel nunca se convirtió. Era experto en la ley, era un hombre venerado por todo el pueblo, había instruido a Saulo de Tarso como fariseo, pero él nunca se convirtió. ¿Y qué enseña esto? Que podemos tener la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, venir a la iglesia y aún así no ser salvo. Entonces ese es el consejo de Gamaliel. Gamaliel no recurrió a las Escrituras, recurrió a hechos históricos. Pero ahora vamos a ver cuál fue la reacción de los religiosos ante el consejo de Gamaliel. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Gamaliel pudo convencer al Sanedrín de dejarlos en libertad, a los apóstoles, pero aparentemente no pudo evitar que los castigaran. Era tanto el odio de estos religiosos que no lo podían disimular. Sí, los dejaron en libertad a los apóstoles, pero Gamaliel no pudo evitar que los castigaran. Si uno estudia detenidamente los 4 evangelios y el libro de Hechos, se dará cuenta que estos líderes religiosos compuestos por fariseos y saduceos siempre reaccionaron con odio, con celo y malicia ante el Señor Jesucristo, ante los 12 apóstoles y aún ante el mismo apóstol Pablo.
¿Recuerdan en una situación los fariseos querían matar a Pablo? Y ellos le dijeron a las autoridades romanas que nosotros nos comprometemos a hacer un ayuno, que no vamos a comer y beber hasta ver muerto a Pablo. Pero se ve que no lo pudieron cumplir porque Pablo vivió 20 años más. En este mismo capítulo 5 vemos algunas evidencias de sus corazones malvados. Y estamos hablando de líderes religiosos, de personas que supuestamente representaban a Dios. En el versículo 17 dice que se llenaron de celos. ¿Y cuál fue la causa de que ellos tenían celo de los apóstoles? Porque estos religiosos veían amenazada su religión, porque el cristianismo cada vez tenía más seguidores y ellos tenían cada vez menos seguidores. Había en ellos celos. También el versículo 33 dice que se enfurecieron y querían matarlo. Estos religiosos estaban controlados por el odio y no descansarían hasta ver muerto a los apóstoles. Versículo 40 dice que azotaron a los apóstoles. Esto fue una injusticia, porque al azotarlos tenían como propósito no solo hacerlos callar, sino que también dejarlos mal parados delante de la sociedad. Porque una persona que era encarcelada y era azotada públicamente, lo hacían pasar como un delincuente. Entonces ellos, al azotar a los apóstoles, querían mandar un comunicado a la gente de que estos hombres eran delincuentes. Porque el azote era solamente para los delincuentes, para los malhechores. También dice que amenazaron a los apóstoles. Estos religiosos no tenían ninguna intención de descubrir la verdad, sino de suprimir la verdad. Y para esto usaron las amenazas, intimaron a los apóstoles a que no hablen más acerca del Señor Jesucristo. Un escritor dice, esto es como pedirle al sol que no brille más. Es algo imposible. Los apóstoles estaban dispuestos a morir antes que no predicar el Evangelio. Hermano, cuando yo leo esto me humilla. Ellos preferían morir, pero en ningún momento dejarían de predicar el Evangelio. Y nosotros muchas veces, hermano, como decía al comienzo Amadeo, tenemos libertad para predicar el Evangelio y no lo hacemos. Pero estos hombres estaban dispuestos a predicar el Evangelio pase lo que pase. Pero aquí hay varias cosas que me llaman mucho la atención en estos versículos, hermano. En primer lugar, que estos líderes religiosos, entre ellos el sumo sacerdote, que eran supuestamente los que tenían la enseñanza de la ley de Dios y eran los representantes de Dios en la tierra, pero sin embargo estaban obrando en contra de Dios y de sus seguidores. Estos religiosos sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Tenían la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. El Señor mismo dijo a estos religiosos en una oportunidad, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Alguien que realmente conoce a Dios de una manera genuina, real y personal, va a amar a Cristo, va a amar a sus seguidores y va a amar el Evangelio. Pero una persona que no conoce a Dios de una forma genuina y personal, no va a amar a Cristo, no va a amar a sus seguidores y no va a amar el Evangelio. Hermanos, no es suficiente conocer la Biblia. Debemos conocer al Dios de la Biblia. Estos religiosos por siglos se dedicaban a enseñar la ley de Dios. Y cuando Dios estuvo presente delante de ellos en la persona de Jesucristo, lo aborrecieron y lo entregaron a la muerte. Sin duda, no conocían a Dios. Porque Jesús dijo, si ustedes conocerían a Dios, me amarían a mí, porque yo salí de Dios. La segunda cosa que me llama la atención, hermano, es que la religión está radicalmente en oposición a Cristo. Y Cristo está radicalmente en oposición a la religión. Cristo y la religión son incompatibles. Es como el agua y el aceite, no se pueden unir.
En el Sanedrín ese día había un enfrentamiento entre Cristo y la religión, entre la verdad y el error, entre el amor y el odio. Cristo, cuando estuvo en la tierra, el sermón más duro que él predicó no fue dirigido a los publicanos, ni a los borrachos, ni a las prostitutas, ni a los samaritanos. El sermón más duro que fue dirigido a los religiosos. Mateo 23. Mostrando así un abierto rechazo a la religión. Cristo está en oposición a la religión. El Señor los trató de ciegos, guía de ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran lindos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Además, el Señor los llamó serpientes, generación de víboras. Esos son los calificativos que Cristo le dijo a los líderes religiosos de su época. Por tanto, la religión no solo es contraria a Cristo, sino que también es uno de los obstáculos para ser salvo. Muchos se irán al infierno por causa de su religión. Y no importa el nombre que tenga la religión. Muchas personas se van a ir al infierno por causa de su religión. El Señor le dijo en una oportunidad a estos líderes religiosos: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Para ser salvo, no hay que cambiar de religión, hay que abandonar la religión. Nadie irá al cielo por su religión, sea cual sea. Se irá al cielo por Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. La religión es el esfuerzo que el hombre hace para llegar a Dios. El cristianismo es el esfuerzo que Dios hizo para llegar al hombre. Los méritos están en Dios, no en nosotros. La tercera cosa que me llama la atención es que aquellos que abrazan una religión carecen de dos virtudes. La persona religiosa que pone su fe y su confianza en su religión y no en Cristo carece de dos virtudes que un verdadero cristiano la tiene. Número uno, un religioso no tiene amor. Un religioso carece de misericordia, carece de compasión. En este mismo capítulo, estos líderes religiosos mostraron celo, furia y un intenso deseo de matar a los apóstoles, y también lo mostraron esto aún a nuestro Señor Jesucristo. Estos religiosos carecían de amor porque no conocían a Dios de una manera personal y genuina. Primera Juan 4, 7 y 8 dice: todo aquel que ama, ¿por qué ama? Porque es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Solo aquellos que han sido regenerados, que han nacido de Dios, es decir, solo los cristianos pueden amar incondicionalmente y sacrificialmente, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. De lo contrario, es imposible. Un religioso carece de un amor genuino, real, incondicional y sacrificial. El hombre natural nace sin amor a Dios y al prójimo. Ninguna persona viene a este mundo amando a Dios y al prójimo, viene amándose a sí mismo. Y cuando Dios cambia su corazón, cuando esa persona nace de nuevo, esa persona por primera vez empieza a amar a Dios y al prójimo. De lo contrario es imposible. Pero hay otra cosa que un religioso no posee. No solamente no posee amor, sino que también no posee santidad ni justicia. La segunda virtud que no se encuentra en una persona religiosa es la santidad, la justicia. Estos líderes religiosos amenazaron, intimaron, castigaron injustamente y cruelmente a los inocentes apóstoles. Este mismo trato tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. A Él lo acusaron falsamente, lo enjuiciaron injustamente, instigaron a la multitud a que soltase a Barrabás, un ladrón, y que crucificaran al Señor de la gloria.
En todo su ministerio buscaban ocasión para destruirlo, pero delante de los hombres ellos se mostraban con aparente piedad. Eran lobos vestidos de oveja. Si usted lee los evangelios de Cristo, donde Cristo iba, iban ellos. Pero no porque querían escuchar la palabra de Dios, querían buscar una ocasión de acusarle de algo. Continuamente estaban siguiendo a Cristo, pero para acusarlo. Juan, en el capítulo 3, versículos 8 al 10, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Más claro que esto? No hay que ser teólogo para entender esto, hermano. Un verdadero cristiano, alguien que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, posee amor y santidad y justicia. Ninguna persona en este mundo es huérfano. Todos tenemos un padre. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Los hijos de Dios se van a destacar por amor y santidad. No son perfectos, son pecadores, pero ellos cuando pecan sienten dolor y tristeza y lo confiesan. Entonces vimos, hermano, el consejo de Gamaliel, la reacción de los religiosos y por último vamos a ver cuál fue la respuesta de los discípulos. Versículo 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La respuesta de los discípulos después de ser amenazados y azotados injustamente fue sorprendente y sobrenatural. La forma en que ellos reaccionaron no es común ni habitual en los seres humanos, hermano. Esto es antinatural y es sobrenatural. Pongámonos en las sandalias de ellos. Fueron flagelados y según la costumbre de esa época, fueron azotados con 39 azotes. Y le voy a explicar cómo era este procedimiento. El procedimiento de la flagelación era el siguiente: 2 azotes en la espalda y 1 en el pecho, y así sucesivamente hasta completar los 39 azotes. Por lo tanto, ellos recibieron ese día 26 azotes en la espalda y 13 azotes en el pecho. Estaban heridos de atrás y de adelante. Usted imagínese cuando se pusieron la ropa, el dolor que eso producía. Y esto es lo más asombroso. Ellos no salieron de ese lugar amargados, avergonzados, desanimados, enojados, tristes y pensando en dejar el apostolado y el ministerio. No, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es algo natural? No, es sobrenatural. Me castigaron, me acusaron falsamente y salgo contento. ¿Por qué? Porque sufrí por Cristo. Porque sufrí por Él. Para los discípulos, haber sufrido por Cristo era un gran honor. Pues no hay mayor honor que sufrir por honrar y obedecer a Cristo y por predicar su evangelio. No hay mejor honor que eso. Seguramente los discípulos recordaron las palabras de su maestro cuando les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque es grande vuestro galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa eso? Que la persecución siempre estuvo en este mundo, hermano. Siempre estuvo en este mundo. Y lo va a seguir estando. Hoy en algunos países no se puede hacer lo que estamos haciendo hoy, reunirnos para escuchar la palabra. Están siendo muertos, torturados, encarcelados.
No hay libertad para predicar a Cristo. Te mandan a la cárcel o te matan si te ven con una Biblia en la mano. Hermanos, sufrir por Cristo es un privilegio y un honor, porque estamos sufriendo por una persona que también sufrió y mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Y Él sufrió para darnos vida eterna y perdón de pecados. Hermanos, siempre habrá dos causas que traerán persecución a la vida de un cristiano. La primera, por predicar el Evangelio de Cristo. Según la historia de los mártires, dice que ellos no murieron por creer el Evangelio, ellos murieron por predicar el Evangelio. Y la segunda causa, por vivir el Evangelio. La segunda causa por la cual van a perseguir a los cristianos no solo es por predicar el Evangelio, sino por vivir el Evangelio. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué sucederá? Padecerán, sufrirán persecución. ¿Qué le espera a un cristiano por predicar el Evangelio bíblico? Y vivir el Evangelio no es otra cosa que la persecución, que la oposición. ¿Por qué hoy, hermanos, en la Argentina los cristianos no están atravesando persecución? Porque muchos que dicen ser cristianos no están predicando el Evangelio o no están viviendo el Evangelio. Pero si tú estás sufriendo por predicar o vivir el Evangelio, Jesús te dice, gózate y alégrate, porque tu recompensa es grande en los cielos. Por supuesto, quizás hoy no vamos a sufrir cárceles ni azotes, pero sí podemos sufrir otro tipo de persecución, burla, crítica, pérdida de amistades, pérdida de relaciones de familia. Te van a dejar a un lado, te van a acusar injustamente. Pero el Señor dice, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. El Señor va a recompensar lo que tú hayas sufrido por Él, o por predicar el Evangelio, o por vivir el Evangelio. ¿Y qué es vivir el Evangelio? Es vivir diferente a como vive el mundo. Es vivir diferente a como viven ellos. Hay iglesias que dicen, nosotros tenemos que ser como el mundo para atraer al mundo. No, hermanos, nosotros tenemos que ser diferente al mundo para atraer al mundo. Si el mundo viene acá y ve que acá está lo mismo que hay allá afuera, se van a quedar allá afuera. Pero por predicar a Cristo y vivir a Cristo, vamos a sufrir persecución. Y Jesús dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, y tus enemigos serán los de tu propia casa. Es decir, cuando una persona cree el Evangelio, lo predica y lo vive, va a producir una división en su casa, en su familia. Porque esa persona ya no va a ser igual a su familia, va a ser diferente. Versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A los discípulos se les había prohibido predicar, pero ellos fueron leales al Señor. Por lo tanto, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si te hubieran puesto en la cárcel y te hubieran azotado, ¿volverías a predicar? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y quizás no lo hubiéramos hecho, hermano. Pero dice que ellos predicaban a Cristo todos los días en el templo, a la vista de todos, y por las casas, porque seguramente hay gente que no asistía al templo, pero no cesaban de predicar a Jesucristo. Su estilo de vida era predicar a Cristo. Pero a los discípulos, las amenazas y los azotes no los hicieron callar. Y tampoco cambiaron el mensaje. Fueron leales a Cristo, pero también fueron leales al Evangelio. Ellos no cambiaron el mensaje. Lamentablemente hay muchas iglesias evangélicas que han suavizado el Evangelio para no ser rechazados por el mundo. Ellos no lo suavizaron
ni lo cambiaron. Fueron leales a Cristo y al Evangelio. Querido hermano, te animo a predicar y a vivir el Evangelio, sin importar el precio que tengamos que pagar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también sufrió para obedecer. Nosotros, si queremos obedecer a Cristo, vamos a pasar por el sufrimiento. Pero ese sufrimiento el Señor te lo va a recompensar. ¿De dónde aprendieron los apóstoles obediencia, fidelidad y lealtad? De Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De Cristo lo aprendieron. Cristo enfrentó con valor y gozo los tormentos de la cruz, el infierno. Cristo en la cruz experimentó tu infierno y mi infierno. Pero Él nunca retrocedió. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los discípulos habían aprendido de su maestro. Jesús nunca volvió atrás. Nunca retrocedió, sino que enfrentó la cruz con gozo, porque detrás de la cruz llevaría a muchos hijos a su gloria. Quiero terminar, hermanos, con dos breves conclusiones. Para aquellos que no son del Señor y están en este lugar, por la gracia de Dios hoy, querido amigo, tengo una mala noticia y una buena noticia que darte, según las Escrituras. ¿Cuál es la mala noticia? Es que todo ser humano es pecador. Ha quebrantado la ley de Dios y está bajo el juicio del Dios Santo. Y que por ser pecador, dice la Biblia, está destituido, separado, alejado de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también estás imposibilitado de salvarte a ti mismo y que tu destino es la perdición eterna. Eso es lo que dice el Evangelio, la palabra. Eres pecador, estás perdido y no te puedes salvar por ti mismo. Tu destino es el infierno eterno. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que Cristo, el Hijo de Dios, el que nunca pecó, vino a este mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores. Gloria a Dios que no vino a salvar a los buenos, porque no hay ni uno bueno. Vino a salvar a los pecadores. Pero a los pecadores que se arrepienten y ponen la fe en su persona y en su obra. Es decir, aquellos pecadores que se reconocen culpables, no justos, culpables, y acuden a Cristo para el perdón de todos sus pecados. Y te pregunto, ¿lo harás tú hoy eso? ¿Hoy vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe? Puede ser la última vez que escuches el Evangelio. Porque si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, pasarás la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice el Evangelio. Y sabes, la Biblia dice que en el infierno habrá tormentos. ¿Y sabe cuál es uno de los tormentos más terribles que el pecador sufrirá en el infierno eternamente? Que él podrá recordar todas las veces que tuvo la oportunidad de entregarse a Cristo y no lo hizo. Por su mente pasará todas las veces que escuchó el Evangelio y endureció su corazón. Todas las veces que Dios le presentó el Evangelio y él cerró su corazón. Y ese será el tormento más grande que sufrirá por toda la eternidad. Yo estuve a un paso de ser salvo y cerré mi corazón. Y para nosotros, hermanos, la segunda conclusión. Morir por Cristo no es necesariamente el sacrificio más grande que podamos ofrecer al Señor. Lo voy a volver a repetir. Morir por Cristo no es el sacrificio más grande que podamos ofrecer al Señor, sino que el sacrificio más grande es vivir por Cristo. Porque morir por Cristo es cuestión de minutos,
Pero vivir por Cristo es cuestión de muchos años de luchar contra Satanás, contra el mundo y aún con nuestra propia carne, con el único propósito de agradar al Señor y serle fiel hasta el último día de nuestra vida. Morir por Cristo no es lo más grande, es vivir por Cristo. Porque usted morir por Cristo es cuestión de 2 o 3 minutos, pero vivir por Cristo es cuestión de muchos años, de renuncia, de sufrimiento, de obediencia. Porque Él es digno, como cantamos. Porque Jesús nació, vivió, sufrió, murió y resucitó por mí y pronto viene por mí. Pronto viene por ti, hermano. Pronto viene por la iglesia. Si Cristo lo dio todo, ¿cómo no darle todo a Él? Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿cómo yo no lo voy a amar y me voy a entregar por Él? Hermano, ¿cómo yo no voy a hacer lo que Él hizo por mí? ¿Cómo yo no lo voy a amar si Él me amó desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo yo no lo voy a servir si Él me sirvió? ¿Cómo yo no voy a sacrificarme por Él si Él se sacrificó por mí? Cuando tú entiendas el Evangelio, vas a entender cómo tienes que vivir en esta vida. Y quizás muchas veces sufrir para obedecer, pero con el propósito de agradarle a Él. Él que un día fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.